Amén. ¿Estamos listos? Salmo 115, versículo 9 al 14, dice la palabra de Dios: Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. ¿Alguien dice amén a eso? Puede sentarse esta mañana. Yo quiero compartir con ustedes este momento, un tema acerca de familias en victoria. ¿Cuántas familias están en victoria? Y sabemos nosotros que cuando hablamos de eso, muchos podríamos tener la idea que una familia en victoria es la que tiene la casa más bonita, que una familia en victoria es la que tiene los mejores vehículos, que la que tiene buenos ingresos económicos, la que está materialmente hablando en las mejores condiciones. Usted no me dejará mentir, usted quizás también conozca de algunas familias que están económicamente bien y que materialmente están bien, pero al dialogar con este tipo de personas, al entrar en detalles con ellos y conocer a fondo la familia de ellos, pareciera ser que el dinero no lo es todo. Pareciera ser que entonces lo material no llena el vacío que hay en esas familias. Y por lo tanto podemos ver que una familia en victoria no depende de la economía. Una familia en victoria no depende de las cosas que están a su alrededor. Hay muchos que están bien, en excelentes posiciones, junto con sus empresas, en gerencias. Pero podemos llegar a entender entonces que ese tipo de personas tienen a tener fracasos en el matrimonio, fracasos con los hijos, y entendemos todos esos fracasos en los vicios. Pero la verdad es que una familia en victoria es la que tiene a Dios como centro del hogar. Cuando hay una familia que Dios es el primero, cuando hay una familia que Dios es el que gobierna en la casa, entonces podemos entender que es una familia en victoria, sin importar las condiciones y las circunstancias que esta familia está viviendo. Porque puede ser que estén en una crisis emocional, puede ser que estén pasando crisis económica, crisis en la salud, pero si Dios es el centro, esa familia, aún en la enfermedad, está en victoria. Aún en medio de la situación económica crítica, Dios es el centro, esa familia está en victoria, porque cuando tenemos a Dios como centro, lo podemos tener todo. Y cuando vivimos una familia en victoria, la palabra nos dice, según el salmo que acabamos de leer, que Jehová se acordó de nosotros y nos va a bendecir. Y cuando las escrituras nos dice que se acordó de nosotros, no es que a Dios se le haya olvidado que usted existe. Cuando la palabra nos dice que Jehová se acordó de nosotros, no nos está indicando, mi hermano, que Jehová nos ha desamparado y que hasta ahora se volvió a acordar de que nosotros realmente existíamos. Cuando las escrituras nos dicen que Jehová se acordó de nosotros, lo que nos está diciendo es que el tiempo de la bendición para nuestras vidas ha llegado, y el tiempo es hoy. El tiempo de reconocer la grandeza del Señor es hoy. Cuando Dios nos va a bendecir, no nos bendice cuando nosotros queremos y en el tiempo que nosotros queremos. Él nos va a bendecir en el tiempo que Él ha diseñado, porque el tiempo del Señor es perfecto. Dios no llega tarde. Dios no llega antes. Dios llega en el momento justo. La dice, aun cuando yo estaba en el pozo de la desesperación, en el cenagoso, extendió su mano y de ahí nos ha levantado. Jehová se acordó de nosotros y nos va a bendecir. Y cuando Dios comienza a bendecir, no nos bendice con poco. Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios que nos bendice a manos llenas. Y por esa razón, cuando dice Jehová se acordó de nosotros y nos va a bendecir, la palabra nos enseña en el libro de los Salmos que no solamente nos va a bendecir a nosotros, sino que dice, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Todos los que les deben, pequeños
o sean grandes, Jehová los va a bendecir. Y la palabra dice, aumentará Jehová su bendición. No solamente sobre nosotros, sino que también sobre los hijos. Y esa bendición no solamente llega a los hijos, sino que a los hijos de los hijos. Y la palabra dice que hasta 1000 generaciones serán bendecidas. Ese es un motivo de darle gracias al Señor, porque Él nos va a bendecir. De hecho, ya estamos bendecidos. Pablo dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, que ya nos bendijo. Usted ya está bendecido, mi hermano. Usted ya está bendecido. Y dice, nos bendijo con toda bendición. Y cuando dice toda bendición, debemos de pensar lo que es toda según sus riquezas en gloria. Por eso podemos entender que en el reino de Dios no hay escasez. Que aun cuando aquí los gobiernos y los reinos tiemblen porque no hay dinero, Dios se burla de ellos. Y dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. Si alguno tiene necesidad, corra a Él, que lo va a encontrar, porque Él es torre fuerte, donde corre el justo, y a Él será levantado. Entonces, cuando la palabra nos enseña a nosotros que va a aumentar esa bendición del Señor, no solamente recibiremos una porción nosotros, sino que esa porción sobreabundará para todas nuestras siguientes generaciones. Pero para poder ser familias en victoria, ¿qué tenemos que hacer para ser una familia que vive en victoria? ¿Cómo tenemos que conducirnos en este mundo para vivir en esa victoria que el Señor nos está prometiendo en una vida de bendición? Lo primero que tiene que ser una familia en victoria, es la que teme a Dios. Es la que teme a Dios. Mira, hoy en día vivimos en una sociedad que ha perdido el temor a Dios. En una sociedad que cada quien hace lo que bien le parece. Vivimos en una sociedad donde los valores cristianos, morales, cívicos se han perdido en este tiempo. En este tiempo se le falta el respeto aún hasta los símbolos patrios que como nación nosotros los tenemos. Vivimos en una sociedad donde aún hasta el mismo presidente de la República se le ha perdido el respeto. Y cuando tenemos temor a Dios, la palabra dice que el temor a Dios nos debe de llevar a nosotros también a orar por los que están en eminencia, a los que están dentro del poder. Esa es la verdadera razón por la cual la familia cristiana existe en la nación. En una familia que tiene temor a Dios independientemente la religión que ellos puedan profesar. Independientemente, porque si las religiones dicen que adoran al mismo Dios, pero pareciera ser que no es así, porque pierden ese temor, el cuidado al Señor. Por eso que el salmista decía, el temor a Dios es la clave para vivir en victoria. Porque el salmista nos decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, porque yo tengo temor a Dios. ¿Y qué es el temor de Jehová? ¿Qué es tener temor a Dios? Temor a Dios no es tenerle miedo. Tener temor a Dios no es entrar en pánico porque yo voy a escucharlo a Él. Temor a Dios es una actitud de reverencia y de respeto hacia Dios, sabiendo que Él es Rey sobre todo y que yo le debo respeto a la soberanía y a la majestad del Señor. Por eso es que cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos a este lugar, no es en vano cuando decimos que Dios está en nuestra reunión. Jesucristo mismo dijo, cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos. Y Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores, y como una eminencia por sobre todos los reinos, merece respeto, merece nuestra reverencia, merece que nosotros le demos la honra debida a su nombre, porque tenemos el privilegio que Él nos amó primero. Por lo tanto, nosotros tenemos que amarlo y respetarlo por lo que Él es en nuestras vidas. Una familia que enseña valores en casa de temer a Dios, a sus hijos, serán hijos bendecidos y una familia de ejemplo a la nación.
No podemos en nuestros hogares delegar la responsabilidad de enseñar valores a las escuelas o a los colegios cuando es en casa donde tuvieron que haber sido enseñados nuestros niños. Es en casa donde se aprende a saludar, a dar las gracias y a pedir las cosas por favor. No es en otro lugar. Es en casa donde se enseñan a los niños, es en casa donde se le enseñan a los jóvenes de la manera en cómo debemos de comportarnos fuera del hogar. Y es ahí donde se le inculca al niño, a los jóvenes, cuál es el temor de Jehová, cuál es el temor a Dios. Yo recuerdo que siempre a mí me decían: yo no voy a estar ahí donde usted está. Pero una cosa sí le voy a decir: Dios está en todo lugar. Y lo que usted haga, aunque yo no lo vea, Dios sí lo ha visto. ¿Usted cree que eso no me inculcaba temor a mí? Y esa es la forma que debemos de ahora enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, de hacerles entender que en el lugar donde quiera que ellos estén, no se necesita que un papá o una mamá esté para comportarse de la mejor forma. Simplemente basta saber que Dios está en todo lugar y Él nos observa. Y cuando Él nos observa, por esa razón debemos de conducirnos en la manera correcta y de vivir en la santidad que hay un Dios que a nosotros nos demanda que podamos vivir. En la santidad de conducirnos en el temor y del conocimiento del Señor, de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y de que cuando nos conducimos en esta vida en el temor al Señor, ciertamente Dios nos va a bendecir. Ciertamente Dios nos va a beneficiar con su presencia. Por esa razón podemos llegar a comprender de lo que la palabra nos enseña en razón de un José y de un Daniel cuando estuvieron en tierra extraña, aun cuando sus padres no estuvieron allí con ellos. La palabra nos enseña que José tuvo la tentación en sus manos para poder pecar contra la esposa de su amo y de tener relaciones sexuales con ella sin que su patrón se diera cuenta. Pero no lo hizo, no porque amaba a su patrón, no porque respetara esa casa, sino porque sobre todas las cosas arriba está Dios que lo observa todo. La palabra misma dice que él, en lugar de ceder a la tentación, huyó de ese lugar. Daniel, nos dice la palabra, que era uno de los ministros de economía de la época de Babilonia. Y las escrituras nos dice que venían los gobernadores y le decían a Daniel de los tesoros que han entrado en el reino: hagamos una partida doble, hagamos una contrapartida y pongamos la mitad de los tesoros al reino y la otra mitad nos las repartimos entre nosotros. Y dice la palabra que los sátrapas y los gobernadores buscaban ocasión de hacer caer a Daniel, pero Daniel no cayó en ninguna de esas tentaciones porque sabía quién era el Dios a quien debía de temer. Una familia que quiere vivir en victoria debe de aprender a vivir reconociendo que debe de temer a Dios por sobre todo. Que no vamos a ceder ante tentaciones, que no vamos a ceder ante corrupciones, que no vamos a ceder ante propuestas que a los ojos y a la vista de Dios no nos conviene llevar. Cuando hay propuestas que no honran a Dios, es mejor hacerse a un lado de esa situación. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y temor es saber que yo le amo a Él. La pregunta es: ¿usted ama al Señor? Amén. La palabra dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando yo guardo sus mandamientos, estoy mostrándole a Él que yo debo de tenerle a Él un temor y un respeto por lo que Él es en mi vida. Salmo 34:9. Me gustaría que me acompañaran a ese salmo. Salmo 34:9. Una familia que vive en victoria y teme a Dios recibe ese beneficio. Recibe ese beneficio. La palabra dice: temed a Jehová
no nos está poniendo condiciones si queremos o no queremos. Nos dice: temed a Jehová es una orden, es nuestra responsabilidad. Dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Es Jehová su pastor? La palabra dice que nada nos faltará. Pero para que Él sea nuestro pastor, yo debo de tener el temor a Él. Y debo de conducirme en esta vida con santidad, con respeto y con la reverencia que el Rey de Gloria merece. Quiere decir que si Él es el Rey y yo soy su hijo, ¿qué soy yo entonces? Yo soy su príncipe. Los hombres somos príncipes. Las mujeres son princesas. Gracias, hermanos. Aleluya. Pareciera ser que los hombres todavía lo creen mucho. Hay que besarlos. Los hombres somos príncipes. Tres van entendiendo, van entrando ya en el camino. Las mujeres son princesas. Entonces, si somos príncipes y princesas, caminemos en esta vida como hijos del Rey. Que todos los demás nos vean que nos portamos como hijos del Rey. Que cuando la gente diga en quiénes confiamos, que la gente diga confiemos en los cristianos, porque se conducen como hijos del Rey. Yo esta semana me reunía con unos agentes de la policía y ellos nos decían que hoy en día hasta para ellos les es muy difícil, y ellos dicen que ellos piden perdón a los que les dicen yo soy cristiano, y ellos dicen no importa si usted es cristiano, pero necesitamos revisarle sus cosas. Dicen ellos: hemos entrado en tanta desconfianza aún de los mismos que dicen llamarse cristianos, porque les hemos encontrado armas en medio de las tinieblas. Muchos que dicen llamarse cristianos y han estado en estafas. Muchos que dicen llamarse cristianos y han abusado verbalmente, sexualmente a otras personas. Me decía, de cada al menos 10 casos de familias que recibimos que sufren violencia en el hogar, verbales, físicos, de cada 10 llamadas, 6 de ellas son familias que dicen llamarse cristianos. A mí se me cayó la cara de vergüenza, pero cuando supe que los de la Josué temen a Dios, yo dije: esa gente tiene que sacar a flote esta nación. Porque el día que me lleguen a llamar, porque me dijeron, las familias que sufren así, se los vamos a llevar a su iglesia para que los aconsejen. Tráiganos. Espero que esas familias que me traigan a la iglesia no vayan a ser de estas. Porque entonces en el patio vamos a tirar un ciento de maicillo y por 8 horas va a estar hincado ahí, y las siguientes 8 horas uno por uno me lo voy a ir recogiendo en el saco. Pero cuando hay una familia que teme a Dios, la palabra le dice: si ustedes temen a Dios, nada les va a faltar. Nada les va a faltar, porque hemos buscado su presencia. Y por esa razón debemos inculcarle eso a los hijos, que deben de tener temor a Dios. Temor a Dios. Temor en todas las áreas de nuestras vidas. En la manera cuando estamos con los amigos, ahí es cuando surge el efecto de tener temor a Dios. Por eso que hubo un Daniel que tomó la decisión y dijo: no voy a tomar de las cosas del rey. Por eso que hay un José que no se dio la tentación y dijo: no lo voy a hacer, porque temo a Jehová. Y porque ellos llegaron a temer a Jehová, José fue en gran manera bendecido, Daniel fue en gran manera bendecido, y todos los que temen a Jehová son en gran manera bendecidos y nada les va a faltar. Dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
Somos familias en victoria. Una familia en victoria es la que sirve a Dios. Es la que sirve a Dios. Una familia que sirve a Dios es muy bien bendecida. Hermanos, todos tenemos el poder de decidir. Todos tenemos el poder de decidir, ya sea para bien o ya sea para mal. Y Josué llegó el tiempo en que confrontó al pueblo. Confrontó al pueblo de una manera tal en que tenían ellos que tomar una decisión. Josué dijo: yo mi decisión ya la tomé, pero ustedes necesitan tomar una decisión. Y en Josué 24:15 hay un Josué que le dice: y si mal os parece servir a Jehová, escojan a quién van a servir. Yo le pregunto, ¿hemos escogido mal por servir al Señor? ¿Hemos escogido mal en tomar la decisión de servir al Señor? Hemos visto que nuestra decisión de servir al Señor nos ha traído muchas bendiciones. Por esa razón el salmista dice: gustad y ved, probad lo que bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Y aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él y le hemos dicho: yo abandono todo con tal de servirte a ti, hemos encontrado que el Señor nos ha bendecido. Por eso Josué dice: si mal nos parece servir a Jehová, escojan ustedes si a los dioses de esta tierra o a Jehová el Señor que nos sacó de tierra de Egipto, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es nuestra situación. Esa debe de ser nuestra decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. No se canse de decirlo. No se canse de decirlo hasta que llegue el día en que esa casa realmente se convierta en casa de levitas y sacerdotes para el servicio del Señor. Hubo un Obed-Edom que dijo: no me importa si yo llego a ser portero de la casa, pero no me importa estar ahí. Yo quiero servir a Jehová. Yo quiero estar ahí. Y la palabra dice que Obed-Edom y sus hijos fueron porteros, y los nietos de Obed-Edom fueron porteros, y los bisnietos de Obed-Edom fueron porteros, y los hijos de los bisnietos de Obed-Edom fueron porteros que estuvieron sirviendo en la casa del Señor por muchas generaciones. Entonces podemos llegar a comprender, mi hermano, que servir a Jehová es la mejor decisión que como familias podemos tener. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y cuando comprendemos esa situación en nuestras vidas, cuando hemos tomado la decisión de servir al Señor, Dios hace su morada en ese lugar. Dios habita en medio de eso. Una familia en victoria es la que teme a Dios. Una familia en victoria es la que sirve. Una familia en victoria es la que adora a Dios. La familia en victoria es la que adora a Dios. No hay mejor cosa que pueda ocurrir en nuestras familias que en unidad adoren al Señor. No hay mejor cosa que pueda ocurrir en nuestros hogares que allí en nuestros hogares levantemos un altar de adoración, que allí en nuestras casas nosotros vivamos para honrar la presencia del Señor. Es tiempo de asumir la responsabilidad y determinar que en nuestros hogares será un altar de adoración al Señor. Y cuando hay un altar que se edifica para el Señor, no hay enemigo que pueda entrar. No se le debe de dar lugar al diablo para que pueda entrar en nuestras casas, cuando en nuestros hogares es un altar para bendecir el nombre del Señor. La palabra nos enseña a nosotros que Jacob, en la primera vez que estuvo en Betel, recibió una visión. La visión de ver una escalera hacia el lugar. Y la palabra nos dice que Jacob llegó a entender y dijo: no sé qué es lo que está pasando. Pero él dijo: he visto una escalera y ángeles que subían y ángeles que bajaban. Ángeles que subían y de ángeles que bajaban. Y dijo: este no es otro lugar que casa de Dios y puerta al cielo. Y ahí recibió la bendición de Jacob. Años más tarde,
La palabra dice que entonces Jacob llegó el tiempo en que ya tenía familia. Pero Jacob, la primera vez que vio esa escalera, esa visión, dijo: yo no me quedaré solamente con la visión para mí. Años más tarde, Jacob con toda su familia fueron al mismo lugar, fueron al mismo Betel, y allí Jacob consagró a toda su casa y todos juntos adoraron al Señor. Cuando bendecimos al Señor, ocurren cosas maravillosas. La palabra nos enseña en el Salmo 115, versículo 17. Dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Hermanos, vivir en victoria en este tiempo no es fácil. No es fácil cuando vemos nosotros nuestra situación actual en nuestro país, en ser familias diferentes. Pero las Escrituras sí nos enseñan, que Noé y toda su casa sí pudo vivir como una familia en victoria en un mundo donde había mucha corrupción. Y la palabra entonces a nosotros nos enseña que Noé tuvo el milagro, tuvo la necesidad de guardar a su casa y de proteger a su familia de las cosas que de alrededor estaban viviendo. La pregunta en esta mañana para nosotros es: ¿usted quiere proteger a su familia? ¿Usted quiere que toda su familia sea salva? Es necesario entonces levantar un arca, llevar a nuestras familias al arca. ¿Cuál es el arca de hoy en día? Jesucristo. Jesucristo, donde podemos tener nosotros un encuentro personal con Él y tener familias que son prósperas y tener familias bendecidas. Porque aún después de la crisis, el diluvio, aún cuando venga el diluvio, sabemos que el diluvio cesará, y después de ese diluvio habrá un hermoso arco iris de esperanza para todos nosotros. Si queremos vivir en victoria en nuestras familias, temer a Dios es lo esencial. Conducirnos en sabiduría en este mundo es muy importante. Servir a Dios y adorar su presencia, para que cuando vengan los tiempos difíciles, saber a nosotros al final que hay un pacto de gloria que nos espera a todos nosotros. Y entonces sabremos que tendremos familias bendecidas, familias en victoria. Yo quiero que cierren sus ojos conmigo, por favor, en esta mañana. Podamos bendecir el nombre del Señor en esta hora. Y decirle: Padre eterno, que estamos como familias hoy reunidas. Si usted tiene a sus hijos ahí, tiene su familia cerca, yo le invito a que pueda tomarle de las manos, hermanos. Todos los que estamos aquí, tomarnos de las manos y darle gracias a Dios por esta familia. En usted está, dígale al Señor: le doy gracias por mi familia, la bendigo en el nombre del Señor. Te doy gracias, Señor, para que tú vengas, Señor, y nos puedas bendecir de gran manera. Y tú puedas traer a nosotros, Señor, un descanso, refrigerio en nuestras vidas, en nuestras almas, Señor, que hemos venido a refugiarnos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana. Yo te pido, Señor, que tú puedas bendecir las familias que están aquí en este lugar. Que sean familias estables, que sean familias felices, que sean familias, Señor, que viven en victoria. Familias, Señor, que buscan recibir de ti y de saber que nada faltará a aquellos que te temen, que nada les faltará a aquellos que te buscan, que nada nos faltará a aquellos que te hemos servido, Señor. Que siempre tendremos cuanto nosotros necesitemos, mientras nosotros alabemos y exaltemos tu nombre, hermano Cristo. Padre, en esta hermosa mañana pedimos tu presencia y que la cobertura de tu Espíritu Santo sea alrededor nuestro en todo tiempo y en todo momento, Señor, para poder así honrar y bendecir tu santo nombre, según de acuerdo tú has dispuesto, Señor, bendecirnos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por lo que haces en nuestra familia, que fortalezcas nuestras vidas y nos muestres, Señor, el camino a seguir, y que nos muestres, Señor, cómo es la manera en que tenemos que conducirnos en esta vida. Bendice, Señor, a todo este pueblo,
Bendice a las familias, Señor, aquí reunidas, que podamos ser familias ejemplos para nuestro vecindario, para nuestra colonia, y que puedan ver en nosotros el amor de Dios que vive y reina en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en esta hora. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Y amén.